Veamos entonces el punto 4, que es impacto COVID-19 en precios de transferencia. Aquí vamos a ver el enfoque, el resumen de impactos, la fijación de precios, el análisis funcional y la determinación del método de evaluación y los resultados. ¿Cómo abordar el año 2020? Entonces nuestro enfoque tiene que tener dos aspectos. El primero es el cumplimiento de la obligación y el segundo es el que corresponde a la gestión operativa. En el caso del cumplimiento de la obligación, se tiene que contar con la documentación soporte. Y esto está relacionado al reporte local, al reporte maestro y al reporte país por país que se debe de entregar a la administración tributaria dentro de los plazos establecidos. Pero también hay otro aspecto que es el análisis de cumplimiento. Si esto le generó beneficio a la empresa vinculada. Y para esto hay que demostrar a través de la valoración de operaciones intercompañías del año 2020 el principio de libre concurrencia. Veamos ahora la gestión operativa. ¿Por qué esto es importante? Hay que revisar las políticas de precios de transferencia, los términos y condiciones pactadas entre las partes, valorar cómo se está haciendo o cómo se determina y cómo hacerlo realmente. Otro aspecto es la asignación de riesgos, funciones y activos que deben estar en los contratos celebrados entre relacionados. Y también tenemos que conocer la estrategia tributaria del grupo, también la liquidez y por supuesto cómo ha reaccionado el grupo frente al COVID. Y es importante hacer un resumen de los impactos que están relacionados con asuntos de comparabilidad, revisar todo lo relativo a comparables internos y externos. Revisar también costos fijos en la estructura y su efecto en el resultado. También la asignación de riesgos en el grupo económico. Para eso vamos a revisar el modelo de negocio y la determinación de riesgos. Y esto implica conocer la cadena de valor y la cadena de suministros antes del efecto COVID y después del efecto COVID. También es necesario conocer cómo se ha desarrollado el financiamiento intergrupo. Además, como elemento importante es la documentación de hechos extraordinarios. Pero también conocer y saber si hubo una prospección de precio de transferencia, es decir, si hubo un estudio antes de la ejecución de los precios. Todos sabemos que el mercado fija los precios. También existe un mecanismo mediante el cual la empresa conoce sus costos, conoce sus gastos y le agrega un margen de ganancia. Y eso determina el precio de venta. O también los precios negociados, tipo licitaciones o concursos públicos. En el caso de precios de transferencia, existe también la forma de establecer los precios de transferencia en función al costeo ABC, en función a la información segmentada, también en función al punto de equilibrio y también el precio de venta en función a los estados financieros consolidados. Ahora veamos un aspecto importante
y fundamental en el análisis de precio de transferencia en el año 2020 y de aquí en adelante. Es evidente que muchas cosas han cambiado. Entonces, para analizar transacciones de ingresos o egresos, tenemos que conocer, por ejemplo, las funciones. Hasta antes del COVID había la función compras, recursos humanos, almacenaje, control de calidad, marketing, comercio, administración y finanzas. A partir de la distancia social, ahora existe el auge de nuevas funciones, como por ejemplo comercio digital, como por ejemplo la distribución, el transporte, la investigación, desarrollo, la innovación y creatividad. Igual cuando se analizan los activos utilizados en esta transacción, hasta antes del COVID utilizábamos el análisis de la marca, de la franquicia, de la cartera de activos. Pero después, ya en el año 2020, en pleno proceso del COVID, hemos incorporado nuevos activos, como por ejemplo el know-how, o centros intermedios de distribución, y también la inteligencia artificial. Igual, cuando analizábamos riesgos, hasta el año 2019, pues analizábamos quiebra de inventario, obsolescencia, seguro, huelga de personal, morosidad, tipo de cambio, tasa de interés, tasa de inflación, tributos. Y ahora en el año 2020, en plena campaña COVID, tenemos que incorporar nuevos riesgos que están relacionados a la cadena de servicios, al ciclo del producto, a las medidas para afrontar el virus, al medio ambiente, a los que provienen de la cadena de valor que se modifica, al mercado digital, al apalancamiento que sufre cambios ahora, y finalmente al ecosistema empresarial. Si nosotros tenemos un estado de ganancias y pérdidas, y este estado de ganancias y pérdidas lo hacemos horizontal, es decir, expresamos las funciones, compras, recursos humanos, almacenaje, que están ligadas a producción, como los gastos de ventas, recursos humanos, marketing, comercial, transporte, facturación, cobranza, los gastos de administración que son finanzas contables. Podemos entonces establecer la distribución de los costos y gastos y en función a eso podemos establecer qué partidas de aquí podemos reconocer que son nuevas por efectos del COVID y aquellas que ya se dejaron de utilizar por efectos del COVID. Y tendríamos la información interna tan real y tan consistente para poder establecer por qué determinamos o fijamos el precio de transferencia para un determinado bien o servicio en una operación con la empresa vinculada. Este documento es importante y fundamental. Ahora veamos que la gestión de recursos y manejo tributario de gastos por intereses es necesario conocer. En primer lugar, el financiamiento de corto y largo plazo, porque necesitamos centrar en el análisis de la renegociación. 1. Ver la situación actual. 2. La oferta que existe en el mercado financiero. 3. Las tasas de interés preferenciales. 4. La existencia de periodos de gracia. 5. Los cambios de moneda.
Y todo esto nos va a permitir ajustes a las políticas de financiamiento intragrupo. Pero además tenemos que saber también los límites de deducibilidad. Hasta antes del año 2020 eran deducibles intereses de endeudamiento siempre y cuando no excedan 3 veces el patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior. Naturalmente, con el ingreso del plan de acción de BEPS, la norma interna ha recogido que debe haber un límite del 30% del EBITDA, pero tributario. El EBITDA es el equivalente a la renta neta después de realizar la compensación de las pérdidas, más los intereses netos, depreciaciones y amortización. El punto 2 que también se tiene que revisar son las garantías. Y el punto 3 son las operaciones de cash pooling y de factoring que pueden haberse estado ejecutando o que van a cambiar. Entonces, veamos un poco, si lo vemos en función de una línea de tiempo, cuál ha sido el récord de gastos por intereses. Hay un límite a la deducibilidad de intereses, y esto lo da el decreto legislativo 1424, que rige a partir del 1 de enero del año 2019. Veamos como historia el ejercicio 2018. La regla de subcapitalización es aplicable a los créditos celebrados entre partes vinculadas. A partir del ejercicio 2019 y 2020, la regla de subcapitalización se amplía a préstamos con partes no vinculadas. En el ejercicio 2020 en adelante, el límite a aplicar será el 30% del EBITDA tributario. Ahora es bueno comentar este aspecto que es importante, que surge como consecuencia de la aplicación del régimen de precios de transferencia. Entonces, ya no hablamos únicamente de precios de transferencia, sino de servicios integrales de precios de transferencia. Sabemos entonces que cuando una empresa requiere cumplir con la obligación formal, pues necesita contar con reporte local de precios de transferencia, reporte de maestro de precios de transferencia, reporte país por país de precios de transferencia, rango de precios de transferencia y prospección de precios de transferencia. Entonces, en el proceso de desarrollo, aquí interviene el aspecto de auditoría, porque se requiere la certificación de contratos que regulan operaciones transfronterizas entre entidades relacionadas de servicios, de préstamos, de regalías, de asesoría técnica. Además, se requiere contar con información financiera segmentada. Además, se requiere contar con información de consolidación de estados financieros. Asimismo, contar con un análisis de costos a empresas intragrupo. Pero también se requiere la presencia de la consultoría, porque se requiere el diseño y diagnóstico de la estructura regional o multinacional de las empresas y del grupo económico. También conocer el diseño o implementación de políticas de precios de transferencia.
Valorizaciones de empresas, activos o intangibles. Y los intangibles son sumamente importantes en precios de transferencia. Y también el plan de negocios, la estrategia de negocio, la cadena de valor y la cadena de suministros. Asimismo también necesitamos que el área de recursos humanos revise el manual de organización y funciones, el reglamento de organización y funciones, el manual de procesos y procedimientos. Pero también es importante porque tiene que evidenciar y determinar la calificación de servicios intragrupos, además el control de personal y las horas intragrupo ejecutadas por actividades, áreas y proyectos de servicios de bajo valor agregado. Y también se requiere la presencia del área de tax o legal, porque es quien va a elaborar el test del beneficio. Pero también va a formar el file de defensa, donde tiene que haber la elaboración de contratos, acuerdos marco orientados a reglamentar servicios entre empresas vinculadas. También conocer la planificación tributaria multijurisdiccional. Y finalmente, la defensa tax en procesos de fiscalización de precios de transferencia.